Hace ya un par de años que en este canal publicamos un vídeo sobre cómo evoluciona la música culta, esencialmente eclesiástica, a lo largo de la Edad Media. El punto de partida fue la etapa final del Imperio Romano, la última de las civilizaciones de la antigüedad, que originalmente era de religión pagana, posteriormente surge el cristianismo, al principio como una religión duramente perseguida, y esa persecución y el tener que refugiarse en las catacumbas hizo que la música cristiana se volviera lúgubre. Cuando finalizaron las persecuciones y el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano, esa austeridad aséptica de pasiones se había convertido en un valor en sí mismo del culto cristiano, mientras que la música alegre, la danza, el dinamismo de los instrumentos musicales y la exaltación de sentimientos humanos se había asociado al culto pagano. Una asociación de ideas algo absurda, pero que condicionó toda la música eclesiástica medieval. La trama de ese vídeo nos muestra cómo, desde los primeros órganos medievales, la polifonía va evolucionando muy lentamente, ya que a menudo era frenado por los sectores más conservadores del clero, pero aún así, desde el siglo IX hasta el siglo XV, cuando acaba la Edad Media, son muchos cientos de años, suficientes para que la polifonía se desarrolle, y a las puertas del Renacimiento, ésta se encuentra en su mejor momento. Por ese motivo no hubo renacimiento musical. Si el renacimiento consiste en rechazar el arte medieval, considerado como decadente, y volver a los ideales de belleza de la Grecia y Roma de la cultura clásica, los músicos del siglo XVI continuaron desarrollando la polifonía, que era su herencia medieval. Es normal que para Miguel Ángel Buonarroti, pintor y escultor, el verdadero arte de calidad estuviese en la antigüedad, porque de la Grecia clásica eran los escultores Fidías y Praxiteles. Las gárgolas del medievo estaban muy chulas, desde luego, pero nada comparable a la calidad de estos paños mojados transparentes hechos con mármol. Y si comparamos unas pinturas al fresco griegas con unas pinturas románicas, menuda regresión. Pero los músicos vieron que rescatar la música de la cultura clásica iba a ser retroceder a la monodía, interrumpiendo el progreso tan interesante que estaba habiendo con la polifonía. Ese contexto social es el caldo de cultivo de la ópera, que surge como una reinvención de la tragedia griega, que fue la manifestación musical más importante de la antigua Grecia y consistía en una obra de teatro toda cantada. Una corriente de intelectuales del siglo XVI quisieron alinear la música con las demás artes renacentistas de su tiempo, y la ópera fue el resultado de esa modernización de la tragedia. El problema es que llegó tarde. Unos pocos músicos se plantearon empezar un renacimiento musical cuando todas las artes ya llevaban décadas en él. Cuando ve la luz la primera ópera, ya estamos en el siglo XVII, el Renacimiento ha terminado y da paso al Barroco, que en la música es un periodo que estuvo vigente durante todo el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Fue el nacimiento de la ópera y la invención de una nueva textura, la melodía acompañada, lo que da inicio al barroco musical. Hace ya unos años tuve la ocasión de hacer amistad con una licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Valencia, y desde entonces quedamos en que tendríamos que vernos más veces para indagar juntos acerca de los paralelismos entre las artes visuales y la música. Qué interesante todo lo que cuentas, Samuel, la verdad. Te agradezco que me hayas invitado a tu canal. Pues bien, como has dicho, estamos entrando en el periodo histórico conocido como el barroco, y por mi parte os quiero introducir a la parte estético-plástica de esta etapa. Me refiero a la pintura, escultura y arquitectura barroca, ya que como coincidimos Samuel y yo, estas representaciones de alguna forma materializan características en común de la melodía y la ópera barroca. Pero antes de hablar de arte, hagamos una pausa, porque para saber de dónde nace esta estética tenemos que irnos unos años antes. A unos años de un suceso muy concreto. Debemos viajar hasta Italia y más específicamente hasta Trento, al año 1545. Si bien la fecha de la data de las primeras expresiones barrocas son del 1580, en los años 1545 hasta el 1563 se estuvieron dando lugar unas reuniones conciliadoras por parte de la Iglesia Católica conocidas como el Concilio de Trento. Y diréis, ¿qué tiene que ver la Iglesia en cuanto al arte barroco? Pues todo, porque es en este concilio donde la Iglesia asienta las bases que la separan de los protestantes. ¿Os suena a Martín Lutero? Pues él fue un reformista y revisionista que fundó una rama religiosa que tenía puntos de vista muy diferentes en cuanto a la fe y su forma de llegar a la revelación de Dios.
pero es un tema muy extenso, así que vamos a lo que nos interesa. Como la Iglesia Católica Apostólica Romana estaba en crisis por culpa de esta rama reformista que estaba teniendo lugar en Alemania y Holanda sobre todo, los católicos pusieron en marcha la campaña de marketing más grande de toda la historia, una que se dirigía directamente a las emociones. Por eso le dieron la máxima importancia al arte como forma masiva de divulgación. Es en estos años que podemos observar muy fácilmente la pintura, escultura y arquitectura reformista que tenía lugar en Alemania, Holanda y el norte de Europa a favor de Lutero, y la pintura contrarreformista católica, más conservadora, España, sobre todo e Italia. Si tuviéramos que destacar una diferencia entre la pintura barroca holandesa y la pintura barroca en general, diríamos que el tono no es tan dramático, exagerado y furioso, sino más íntimo y silencioso. Pero en base, las características que determinan principalmente el arte barroco, sobre todo en España e Italia, como habíamos dicho, es un arte que destacaba por lo recargado, por lo extravagante, lo excesivo, lo extremadamente ornamentado. Tal vez hayan escuchado alguna vez la expresión horror vacui. También se valorizaba mucho el detalle, las pinceladas muy pequeñitas para marcar todo, la sangre, las gotas, las lágrimas de Cristo, porque básicamente en esa zona era todo arte eclesiástico, arte que tenía como función adoctrinar a la gente y marcar muy bien que eso era catolicismo. Contrastes entre luces y sombras, un claroscuro teatral, eso lo podemos ver mucho en Caravaggio, el maestro del claroscuro. Sentido del movimiento, cuerpos en escorzo, remolinos, serpentina. Los cuerpos ya no están de frente, como por ejemplo en el románico, que era todo frontal y estático, sino que empiezan a retorcerse, ¿no? Empiezan a sentir, por así decirlo. Empiezan a existir otras expresiones arquitectónicas como la columna salomónica. En la parte del norte, más reformista, más luterana, las escenas no estaban tan relacionadas con lo eclesiástico, sino más bien con lo burgués. Eran escenas que representaban a médicos, generales, que representaban a una clase que estaba empezando a asomar y que ya tenía una importancia notable como para poder consumir arte de calidad. Podemos citar a Rembrandt como un ejemplo bastante, donde también se observa esa obsesión por el claroscuro, Frans Hal, a Vermeer, con esas escenas también como íntimas, Maria van Hoosterwijk y Judith Leyster. También abundaron las temáticas mitológicas. Esto es básicamente un repaso general por lo que es el barroco, porque hay una lista increíble de artistas maravillosos del barroco donde pueden ver todas estas características. Puedo citar algunos como Lavinia Fontana, que se está empezando a hacer más visible, Tintoretto, Caravaggio, como ya había nombrado antes, Velázquez, Murillo, José Rivera, Bernini, Artemisia Gentileschi. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos. Bien, pues de todas las aportaciones de Isabel Sacristán, nos quedamos con estas 5 ideas principales. 1. Ornamentación y horror vacui. Del mismo modo que el arte barroco suele rechazar el hueco vacío, es muy común en la música barroca aplicar este principio. Hay obras en las que no se aprecian pausas musicales, ya que entre todas las voces se rellenan todos los huecos y de esa sensación de recargamiento. Las melodías barrocas no suelen ser lisas, sino bien ornamentadas. En este sentido, los compositores más representativos de esa música con melodías sobrecargadas de adornos fueron los franceses Rameau y Couperin, principales figuras del rococó musical.
2. Movimiento y retorcimiento. En esta época, que es cuando se establece la tonalidad, se empieza a explorar de verdad la posibilidad de modular o regionalizar a otras tonalidades. Para que nos entendamos, la música tonal tiene una nota concreta que ejerce de foco tonal. Todas las demás notas tienen tendencia a ir a ese foco. Las sensaciones de tensión y relajación que puedan dar las melodías y armonías se deben, en gran parte, a la proximidad o lejanía con respecto a ese foco tonal. Hasta el siglo XVI, las partituras se escribían por lo general con arreglo a un único foco tonal para toda la pieza. La posibilidad de ir cambiando de foco tonal a cada momento en una misma pieza es una innovación propia del barroco. 3. Temática religiosa. Ya vimos en este vídeo lo que sucedió en la música cuando acontece el cisma entre católicos y protestantes, pues en el barroco esa disputa no solo no se ha apaciguado, sino que se intensifica. Aquí hay un vídeo que muestra cómo reacciona la Iglesia católica ante la Reforma protestante, y aunque el Concilio de Trento se dio en el siglo XVI, todo el barroco de los países católicos está influenciado por las decisiones de ese concilio. Las artes sirvieron como la mejor arma de propaganda política para mostrar que su fe era mejor que la otra. Como la Iglesia católica apostó más por las artes visuales para tal efecto, en los países católicos, en lo respectivo a la música, abundan estilos más profanos. Aun así, la mayoría de compositores italianos, aunque destacaron más por sus óperas, sonatas y conciertos, todos ellos tienen un buen repertorio de música sacra, especialmente con misas, obras dedicadas a la Virgen, todo muy distintivo del catolicismo, y este oratorio sobre Judith, que es uno de los pocos libros deuterocanónicos que aparecen en las Biblias católicas pero no en las protestantes. Esta misa es muy representativa de lo que explican Fonseca y Villarán en el vídeo de VisualPolitik. Uno de los recursos del catolicismo musical barroco fue la policoralidad, colocando varios coros en distintos puntos de la catedral para cantar de forma antifonal, y así se adelantaron 400 años al sonido estéreo y el Dolby Surround 5.1. Mientras que los protestantes, al rechazar las imágenes de Cristo como objeto de adoración, su principal arte en el que volcar su propaganda fue la música. Destacan las cantatas y los oratorios, en un estilo evolucionado del coral luterano, que evoca el canto congregacional pero algo más recargado y con más contrapunto. Por supuesto, el idioma de los textos iba a seguir siendo un claro distintivo entre estas dos facciones de la Iglesia. Los católicos mantendrían el latín como lengua sagrada, mientras que los protestantes se comunicaban a través de lenguas vernáculas. Temáticas mitológicas. Las temáticas mitológicas estaban presentes especialmente en la ópera. Dado que la ópera fue inventada como un intento de rescatar la tragedia griega, las primeras óperas giraban en torno a los personajes de la obra de Eurípides, Esquilo y Sófocles. Luego las temáticas operísticas se fueron diversificando, pero la mitología clásica siguió siendo una de las principales.
5, claro-oscuro. Al igual que en el arte barroco abundaron los contrastes, poniendo fin a la uniformidad apolonia del Renacimiento, la música barroca también está plagadísima de contrastes de todo tipo. Contrastes de dinámicas, ya que a los compositores barrocos les gustaba cambiar bruscamente de forte a piano. Además, la melodía acompañada ya es de por sí un paralelismo con el claro-oscuro de la pintura. La melodía principal es destacada como la figura iluminada de un cuadro, y el acompañamiento, que consiste en proporcionar un colchón armónico que está en un segundo plano sonoro, se corresponde a la parte oscura del cuadro. A menudo, los músicos analistas, cuando hablamos de formas musicales, confundimos o damos lugar a confusión de conceptos. Eso es porque llamamos a conceptos diferentes con los mismos términos: ópera, fuga, concierto, cantata, sonata, oratorio. Todos son formas musicales y menudo lío. En este canal, de ahora en adelante, diferenciaremos entre formas y formatos. Las formas musicales son estructuras en la composición musical, independientemente de su plantilla instrumental, y pueden ser aplicadas en cualquier tipo de formato musical. Y el formato hace referencia a características básicas y esenciales de una obra. Los formatos musicales más comunes del barroco son la ópera, la cantata, el oratorio, la sonata barroca, las suites para instrumento solista o para orquesta, un destacable repertorio de música para tecla y el concerto. La ópera es una obra de teatro cantada. Fermati, morta sei. Qual peccato mi conduce a morte? Popularmente se confunde la ópera como un estilo musical. Cada vez que escuchan una voz impostada, lo llaman ópera. Y no es así. Una ópera está escenificada como una obra de teatro, solo que lo que tienen que decir los personajes, en lugar de decirlo hablando, lo dicen cantando. Como la principal fuente de inspiración para este nuevo género musical fue la tragedia griega, la ópera comenzó tratando sobre temas mitológicos. De los pioneros en la ópera, Claudio Monteverdi fue el principal. La ópera comenzó en Italia. Tras los primeros experimentos operísticos en Florencia, esta pasó a Roma, a Mantua y definitivamente se estableció en Venecia, que se convirtió durante el siglo XVII en el Hollywood de la época. Hay que entender que Italia no era un país, sino una península, y aunque visto desde fuera parecía estar bastante bien cohesionado en lo cultural y lingüístico, aún faltaban 2 siglos para que comenzara su unificación estatal. La primera ópera en representarse fuera de Italia fue La liberación de Ruggiero de la isla de Alcina, de Francesca Caccini, que, un año después de su estreno en Florencia, pudo verse en Varsovia. Más tarde, a finales de siglo, el principal foco de la ópera pasó a ser Nápoles, de la que hablaremos ahora luego. Porque, paralelamente a la ópera italiana, Francia e Inglaterra también tuvieron su propia escuela operística en la segunda mitad del siglo XVII. Los principales compositores de ópera francesa fueron Jean-Baptiste Lully y Elisabeth Jacquet de la Guerre.
En Inglaterra destacó Henry Purcell. Some pity on your lover take. Make not inner hopeless fire a hero fall and Troy once more expire. Passione conquistò, passione Pero para finales del siglo XVII, la ópera experimentó una ligera bajada. La escuela napolitana se hizo con la hegemonía de la ópera italiana, que mantuvo durante el siglo XVIII. El principal referente fue Alessandro Scarlatti. Una de las principales características de la ópera napolitana es la división entre ópera seria y ópera bufa. La ópera seria pretende ser un continuismo de la ópera como venía siendo hasta entonces, representando historias dramáticas con héroes mitológicos y finales trágicos, mientras que la ópera bufa era cómica. La serva patrona de Pergolesi es uno de los primeros y principales ejemplos. Dentro de la ópera, las partes más aclamadas eran las arias. Un aria es a la ópera lo que el monólogo o soliloquio es al teatro hablado. En el aria, un personaje expresa lo que piensa o siente en un momento dado de la historia. El interés que despertaban las arias acabó por eclipsar el conjunto de la ópera. El público napolitano acudía al Teatro San Carlo básicamente a escuchar al castrati de moda. Los castrati eran hombres castrados de niños para evitar que les masculinizara la voz, y eran los divos de la ópera en el momento.
que toda la obra girase en torno a esos divos era un síntoma de la decadencia de la ópera seria en Nápoles. Pero no solo en Nápoles, fuera de Italia la ópera seria también había decaído. En Francia, Rameau intentó sin apenas éxito entre el público continuar con la ópera seria de Lully y de Laguerre. En Inglaterra, tras la muerte de Purcell, la ópera seria perdió relevancia, y el género que sí tuvo gran aceptación popular era la ópera balada, de carácter cómico, que consistía en una parodia de la ópera italiana, en la que en lugar de héroes mitológicos, los personajes son mendigos, ladrones, borrachos y prostitutas. Otro género fue la cantata, que también es una historia cantada. La diferencia con la ópera es que en la cantata no se escenifica, simplemente es narrada por el cantante o coro. Una de las principales autoras de cantata para cantante solista fue la veneciana Barbara Strozzi. Las cantatas barrocas más conocidas son las más de 200 que nos dejó el más importante de los maestros del barroco, Johann Sebastian Bach. Otro formato a resaltar es el oratorio, que consisten en obras de temática religiosa, pero no litúrgica, sino de ámbito secular. Un oratorio no estaba pensado para ser interpretado en las iglesias o conventos, sino para teatros y auditorios. El compositor más destacado fue Händel. En cuanto a la música instrumental, tenemos un gran legado de obras para un solo instrumento, hasta obras orquestales. La orquesta como tal también nace en el barroco. Las sonatas barrocas son obras de cámara para uno o dos solistas y bajo continuo. Bajo continuo es un acompañamiento de teclado a base de improvisaciones. Se desarrollaron en Italia durante la segunda mitad del siglo XVII, siendo Corelli y Torelli sus principales autores. Hay que diferenciar entre la sonata de iglesia, sonata da chiesa en italiano, y la sonata de cámara. La primera, pensada para su interpretación en la iglesia, solía constar de 3 números. Su carácter era solemne y el bajo continuo lo desempeñaba el órgano. La sonata de cámara se concibió para ser tocada en los salones y el bajo continuo lo desempeñaba el clave. Su carácter era más popular y sus números se correspondían a los de una suite barroca. La sonata barroca, que fue genuina de Italia, tuvo bastante aceptación en otros países, especialmente en Francia. Una suite es un conjunto de danzas, una tras otra e independientemente de su instrumentación. Todos conocemos la suite El Cascanueces de Tchaikovsky, y cada número es una danza distinta. La suite barroca era una recopilación de estilos basados en danzas populares de diferentes países de Europa. Se han compuesto suites para cualquier instrumento o combinación de más de uno, pero las más conocidas son las suites orquestales. Durante el siglo XVII
Suite era un término usado únicamente en Francia, ya que, aunque se componían en otros países, en cada lugar lo llamaron de una manera. En Alemania, partita, en Italia, sonata, que, como acabamos de ver, la sonata de cámara solía constar del mismo tipo de movimientos que una suite barroca. Pero ya en el siglo XVIII, toda Europa adoptó el término en francés para referirse a ese conjunto de danzas. Las suites barrocas más conocidas hoy en día son las de Bach y Händel. Vamos a ver cómo sería una sarabanda bailada. Es lenta y es ternaria. Cualquier instrumento dispone de repertorio para tocar solo, pero, como es lógico, hay instrumentos que están pensados más para tocar como parte de un conjunto y los instrumentos que más frecuentemente van solos son los polifónicos, especialmente los de tecla. El piano aún estaba por llegar. Los instrumentos de teclado más habituales en el barroco son el clavecín y el órgano de iglesia. El compositor más destacado para ambos fue Bach, con sus 2 volúmenes del clave bien temperado, sobre el cual tenemos otro vídeo que lo explica muy bien, y su extenso repertorio para órgano, donde la pieza más popular es la tocata y fuga en re menor. Finalmente, queda por ver los conciertos. Un concierto es una obra para orquesta con instrumento solista. Aquí no se trata de que en una sinfonía orquestal algún instrumento pueda tener su momento de gloria, sino que hay un instrumento que destaca como principal solista. Si toda una orquesta está acompañando a un solista, es un concierto. Son 2 o más solistas, se le llamó concerto grosso. Aunque casi todos los compositores barrocos han compuesto conciertos, aquí el más destacado es sin duda alguna Antonin Vivaldi, que se especializó en este género musical, contribuyendo a su expansión y realizando también importantísimas innovaciones en la técnica interpretativa del violín, que se mantuvieron prácticamente intactas durante un siglo. Estamos en la época del mecenazgo. La clase pudiente financiaba a los artistas, a condición de que hicieran arte para ellos. Los mecenas ganaban prestigio social y los artistas estabilidad económica. Eso significa que el artista no crea su obra por mero placer, sino al servicio de quien le paga. Como, además de la rivalidad religiosa entre católicos y protestantes, esa era la época del auge del absolutismo, los principales mecenas durante el barroco fueron la Iglesia y las casas reales, especialmente las de Francia e Inglaterra, que tenían a los compositores de la corte dedicados a engrandecer la figura del rey.
Como os podéis imaginar, esto es un resumen de 150 prolíficos años de creación musical. Nos hemos dejado obras importantísimas, ya que el objetivo de este vídeo era, sobre todo, explicar los diferentes géneros de la música barroca y contextualizar un poco. Pero ahora llega el momento de participar todos. En la descripción están los enlaces de los vídeos utilizados y además nosotros iremos sugiriendo en los comentarios otras obras barrocas indispensables. ¿Puedes sugerirnos o recomendarnos alguna? Déjala en los comentarios. Bueno, por el momento lo dejamos aquí, que tanto hablar del barroco y me están entrando unas ganas de restablecer la Santa Inquisición para realizar uno de esos cariñosos autos de fe. A todos los que nos suscriban, nos vemos pronto.